el testimonio de Dios. Primero de Juan, capítulo 5, versos 6 al 8 dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Bien, ah, no voy a hablar, no quiero ser controversial sobre el verso 7, que es la coma juanina, y que tal vez has escuchado en algún momento que no está en los manuscritos más antiguos, sino está en los posteriores. Aún la iglesia primitiva no lo menciona, pero ese no es el punto de esta mañana. El punto es, si bien es cierto, la Trinidad se manifiesta no solamente por estos versos, la Trinidad se manifiesta a través de toda la Escritura. Pero vamos a hablar acerca del tema que sigue la línea acerca del testimonio de parte de Dios. Ahora hay un grupo de personas que se llaman testigos de Dios, para ser más exactos, testigos de Jehová. Afirman que ellos propagan la verdad, afirman que están haciendo eco del testimonio de Dios. Pero la verdad que Dios reveló una vez, el verdadero testimonio de Jehová, el verdadero testimonio que viene de parte de Dios, es Jesús el Cristo, Jesús el Hijo de Dios, Jesús el hombre encarnado. Pero ellos dicen que Jesús, antes de ser de encarnado, durante su estado prehumano, era un ángel que se llamaba Miguel. ¿Ya? Ellos dicen esto, afirman esto. Además dicen que el Hijo ni siquiera poseía la inmortalidad, que Él fue creado. Pero según la Biblia es totalmente diferente. Entonces, y que el Jesús en la tierra caminó solamente con una naturaleza, la naturaleza humana, más no la naturaleza divina. Entonces, por lo tanto, Él sí fue alguien que nos muestra las buenas acciones que hacer. Pero si no caminó con la naturaleza divina, entonces no puede expiar nuestros pecados, porque el único que puede expiar nuestros pecados es Dios. Entonces, y también en su tergiversación de las enseñanzas, dicen que Jesús asumió el papel de Mesías cuando fue bautizado. Recién ahí asumió el papel del Mesías. Y esto es totalmente errado, ¿no? Según lo que dice la palabra de Dios. Y entonces, eh, no fue creado como, ah, bueno, el que fue creado, dice, no existía desde la eternidad y que él no es Dios. Entonces, su fundador, Rutherford, después Russell, seguidor de Rutherford, literalmente, hermanos, Rutherford fue un hombre inspirado en los demonios que inventó la religión de los testigos de Jehová. Y les digo, ah, fue inspirado en los demonios porque ¿qué más o quién más puede negar la humanidad y la deidad de Cristo al mismo tiempo? Solo alguien que se ha inspirado ¿en quién? En los demonios. Entonces, ah, con todo lo que él ha acontecido, con todo lo que es su proclamación de su doctrina, entonces en realidad no son testigos, no son testigos de Dios, no son testigos genuinos. Entonces, podemos ver esta mezcolanza herética que hay en ellos, ¿no? Ellos asumen ser testigos de Dios, pero en realidad niegan el testimonio de Dios, porque el testimonio de Dios se ve reflejado ¿en quién? En Jesucristo. Por lo tanto, están totalmente errados y equivocados. Entonces, si quieres un testimonio de Dios, si quieres ser uno de los testigos de Dios, uno que hace eco del testimonio de Dios, ah, ah, mira lo que dice el verso 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Estamos en el verso 9 del capítulo 5. Entonces, su Hijo es completamente diferente de lo que los llamados representantes de Dios creen sobre su Hijo, ¿no? Entonces, uno debe creer en su Hijo, dice Dios Padre, para ser un vencedor. Uno debe creer en Jesucristo para poder obtener la vida eterna. Uno tiene que creer en Jesucristo como Dios para ver el reflejo del Padre y para ser testigo del Padre. Entonces,
esto es lo que es correcto y real, testigos. Y Dios va a dar testimonio que es Jesucristo es veraz, que Jesucristo es real. Y debemos creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Eterno, el Mesías, el Salvador, el Redentor de la humanidad, que es uno de la Trinidad, porque la Trinidad son tres, un solo Dios en tres personas. Entonces, esto es realmente lo que Juan está mostrándonos aquí. Entonces, Juan está volviendo a mostrarnos la declaración que hizo en su Evangelio. En Juan capítulo 20, verso 31, el Evangelio de Juan capítulo 20, verso 31, es la declaración que ya anteriormente lo hizo. Dice, pero estas cosas están escrito ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis que vida eterna. Este fue el propósito por qué escribió todo el Evangelio de Juan, que está cargado delante hacia atrás con que Jesucristo es Dios. ¿Recuerdas? En todo el Evangelio de Juan nos muestra que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es el Mesías, que Él es el testimonio del Padre. Todo el testimonio del Padre está en la deidad de Jesucristo. Todo lo que Dios Padre es está también en Jesucristo. El Evangelio de Juan es el testimonio del Padre y a lo largo del Evangelio de Juan, este testimonio se hace muy claro a través de los milagros que se registran allí, a través de los momentos de la vida que nos enseña, que nos muestra las enseñanzas de Jesucristo con respecto a las Escrituras, con respecto al mismo, con respecto a todas las profecías que se habían dado en el Antiguo Testamento y se cumplen en él. Los grandes títulos del gran Yo Soy del Antiguo Testamento que está hablando de Jesucristo se compone de ese Evangelio. ¿Recuerdas el gran Yo Soy del Antiguo Testamento cuando Moisés dice el gran Yo Soy el que soy, el gran Yo Soy, y se refleja en la figura de Jesucristo y nos muestra los grandes Yo Soy en el Evangelio de Juan? Así que no hay manera de negar la deidad de Jesucristo. No podemos, si somos conscientes de lo que dice la Escritura, negar esa deidad de que Jesucristo es Dios. Y aquí Juan nos va a mencionar que el Padre va a dar testimonio de eso. Entonces, por supuesto, el Evangelio de Juan comienza con una gran declaración. ¿Cómo comienza? Dice, en el principio era el quién, el verbo, la palabra, el verbo de Dios. ¿Quién es el verbo? Jesús, ¿correcto? Es el verbo de Dios, es el verbo de Dios mismo. Jesús es el verbo. Y Juan comienza con esta gran declaración. En el principio era quién, el verbo. ¿Y el verbo era qué? Dios. No es un Dios. Si leemos en el griego original, cualquiera que puedas entender y puedes traer, tal vez tener un traductor en línea y puedes leer que no hay otra persona, está hablando de Dios mismo, no hay otra, no hay un Dios, no es un Dios, no, es Dios mismo. Está y una mala traducción, ¿por qué? Adrede, una mala traducción a propósito para negar la deidad de Jesucristo en la Biblia, que utilizan estas falsas sectas o falsas religiones o estas sectas, ¿no? Dice, el principio era el verbo y el verbo era un Dios. No es un Dios, el verbo era Dios mismo. Es la gran declaración de Juan. Al principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era ¿qué? Dios. Esto era el principio con Dios. Y luego Juan nos menciona en el verso 14 del Evangelio de Juan, el verso 14. ¿Qué nos menciona Juan? Y aquel verbo que fue hecho ¿qué? Carne, es decir, Dios, ¿qué es lo que hace? Se encarna. ¿Sí? ¿Y habitó dónde? Entre nosotros. Y vimos que su gloria, como del unigénito de quién, del Padre, lleno de gracia y de qué, de verdad. Entonces, la gloria era la misma gloria que le pertenece a Dios. Juan en su evangelio está mostrándonos la deidad de Jesucristo. Juan en el evangelio nos está mostrando que Jesucristo es Dios. Juan en el evangelio nos está mostrando que Jesucristo ha existido desde la eternidad, en el principio ¿qué? En el principio de todo. No está hablando del principio de la creación. Está hablando del principio desde que Dios existe, que es eterno. Desde ahí,
No está hablando que tuvo un principio desde que Dios lo creó, no. Siempre ha existido. Y esto es lo que nos muestra Juan en su evangelio. Entonces, Dios da testimonio de su Hijo a través de qué? De sus milagros, a través de qué? De su enseñanza, a través de sus títulos y a través de su culminante obra en la cruz por nosotros. Cruz y de su muerte y de su resurrección por nosotros, obviamente. Entonces, no hay cómo negar la deidad de Jesucristo. Si quieres realmente, hermanos, conocer el testimonio de Dios, ve a las Escrituras, no escuches a nadie. Si quieres ver realmente el testimonio de Dios, escucha su verdadero testimonio registrado a través de los evangelios. Es el testimonio de Dios representado o mostrado en la vida de Jesucristo. Mira los 4 evangelios y vamos a ver todo. Y Juan dice, todas estas cosas él escribió, ¿para qué? Para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos ¿qué? Vida eterna. Es el propósito. Todas estas cosas se escribieron, el propósito del Evangelio de Juan. El mismo autor, quien estamos viendo a través de su primera carta. Entonces, Juan nos va a mostrar ahora que Dios Padre da testimonio de que Jesucristo es ¿quién? Dios, de su deidad. Ah, Ahora, nos va a mostrar que Él es un testigo, ¿correcto? Dios da testimonio de su Hijo, es un testigo. Y aquí, si queremos conocer el testimonio de Dios, te vuelvo a repetir, lee los evangelios, lee lo que está escrito allí. Y en los evangelios el propósito es de Juan, como te dije, es ¿para qué? Para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengamos que vida eterna. Entonces, de alguna forma, en Primera de Juan, aparece la palabra testigo 9 veces, ¿ya? A la forma verbal de la palabra martureo, que es en griego, es la forma verbal. La forma en sustantivo es marturia, y la raíz es martus, para testigo, martus. Y si tú te percatas, martus te suena ¿a qué? A mártir. Es la misma raíz, martus, de donde viene también la palabra mártir. O sea, la raíz es martus, que significa testigo. Con el tiempo, la palabra martus se modificó a mártir, porque el mártir, ¿quién es? Es un testigo de quién, de lo que él cree. Y en este contexto de los primeros cristianos se le llamó mártir derivado de esta raíz testigo. Yo soy testigo de Dios y muero por esa causa. Soy un mártir, soy un testigo de Dios. Podemos entender, y 9 veces se menciona aquí. ¿Y quién es un testigo? Alguien que recuerda, alguien que puede dar fe de algo que ha sucedido, que puede informar algo, que puede decir algo, que puede compartirnos algo. Y los términos tienen un uso muy amplio. En el griego tienen un uso muy amplio estos términos. Aún, inclusive, dentro de las escrituras hay un amplio uso de esto. Siempre se ha requerido dar testimonio de que algo es fidedigno. Y no solamente, según la cultura hebrea, no solamente recaía en una persona. Y los testigos son no solamente para circunstancias legales, también para circunstancias sociales, para ámbitos militares, para el flujo normal de la vida. Siempre para afirmar algo se necesitan ¿qué? Testigos. Porque normalmente para asuntos legales también se necesitan ¿qué? Testigos. Para los matrimonios, por ejemplo, ¿qué se necesitan? ¿Qué te pide la entidad nacional, la parte del Estado? ¿Qué te pide? Testigos. Porque igual, cuando alguien va a un tribunal a juicio, ¿a qué requieres? Testigos. Ahora que está de moda en los tantos juicios que se pasan por la televisión de nuestros políticos, se requieren de testigos, ¿no? Entonces, esto es lo que Juan nos va a decir. Hay un testigo que es Dios. Por ejemplo, de dónde en el Antiguo Testamento Isaías nos muestra lo que los testigos de Jehová han tomado para sí. Isaías 43, 10
dice lo siguiente: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni después de mí. Esto es, ustedes son mis testigos. Tienen la oportunidad ustedes de declarar la verdad sobre mí. Esa es una gran bendición. Luego el verso 12 dice: yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy, ¿qué? Dios. ¿Ya? ¿De quién está hablando el verso 10? ¿Testigos de quién? Y muchos creen que está hablando testigos del Padre. No está hablando de testigos del Padre. Dentro de la Trinidad, ah, muchas veces la palabra Jehová, te dije ya en muchas oportunidades, en el Antiguo Testamento, la Trinidad es un misterio que no se conoce abiertamente en el Antiguo Testamento, pero sí, ya se puede identificar totalmente en el Nuevo. En el Antiguo Testamento, a Dios Padre, o a Dios Hijo, o a Dios Espíritu Santo se le llamaba como Jehová. En la Biblia de la Reina Valera del 60, la traducción es Jehová, ¿correcto? Y puede referirse a cualquiera de la Trinidad. Tendríamos que leer el contexto para saber a quién de la Trinidad se refiere, cosa diferente que es en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento podemos identificar claramente, porque a Dios Padre se le llama ¿cómo? Padre. A Dios Hijo, ¿cómo se le llama? Jesús, Salvador, Mesías, Cristo, Emanuel. Ya tienen nombres definidos. Y al Espíritu Santo, ¿cómo se le llama? Espíritu Santo, ¿sí? Consolador, o Espíritu de verdad, pero tienen nombres definidos. Pero en el Antiguo Testamento no, a cualquiera de los tres mayormente se le llamaba como Jehová. Y según el contexto, tú tienes que llamar. Por ejemplo, Éxodo capítulo 3, y lo hemos visto muchas veces. ¿Quién de la Trinidad llama a Moisés? Y el que llama a Moisés en Éxodo capítulo 3 es ¿quién? Jesucristo, el ángel de Jehová. El ángel de Jehová lo llama a Moisés. Y mientras el ángel de Jehová llama a Moisés, dice Éxodo capítulo 3, y también dice Jehová. Y entonces el ángel de Jehová llamó a Moisés, entonces Jehová le dijo, quita la sandalia de tus pies. Es una sola persona que está ahí. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es el ángel de Jehová? Jesucristo. Entonces es Jesucristo quien llama a Moisés. Entonces debemos entender esto, ¿no? Que Jehová se usa para Padre, para Hijo o para Espíritu Santo, y tenemos que identificar el contexto. ¿Y de quién está hablando Isaías aquí? ¿Quiénes son mis testigos? Dice Jehová. Dice, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendéis que yo mismo soy. ¿Quién es el gran yo soy? 7 veces se menciona a Juan, te lo dije hace un momento. ¿Quién lo hace? Jesucristo. ¿Correcto? Yo soy el que soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será, ¿qué? ¿Después de quién? Este pasaje tiene conexión con Juan capítulo 1, verso 1, el gran yo soy. El creador, el que está desde la eternidad, hablando de Jesucristo. Entonces, mala interpretación es que está hablando ¿quién? Dios Padre, diciendo esto a los testigos de Jehová, y que no, que solamente es Dios, porque ellos no pueden identificar quién es ese Jehová del Antiguo Testamento, o según el contexto. Entonces, mira lo que está diciendo. Verso 12. Yo anunciaré y salvé. Hice oír y no hubo entre vosotros Dios que ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy. Si ellos supieran que habla de Jesucristo, ellos creen que está hablando del Padre. En realidad, si ellos dicen que usan este verso, entonces son testigos ¿de quién? De Jesús. ¿Se dan cuenta la mala interpretación que hay? Entonces, de esto está hablando. Entonces, testigos. Y Juan va a mencionar que el gran testigo de Jesucristo es el Dios Padre. Y podríamos seguir al siguiente capítulo. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Quién es el Redentor? Jesucristo. ¿Y cómo se le menciona? Como Jehová. ¿Te percatas? Se está refiriendo al Redentor.
Y aunque hay dos, el Señor Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos, habla como si fuera uno. Yo soy el primero, yo soy el último, no hay Dios a mi lado. ¿Y quién es como yo? ¿Correcto? Volvamos a Primera de Juan. Simplemente quería darte esas aclaraciones. Primera de Juan. La palabra testigo, en sus diversas formas como martus, aparece más de 168 veces en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Entonces, el Nuevo Testamento es el testimonio de Dios para su Hijo. Los evangelios son el testimonio de Dios para su Hijo. El libro de los Hechos es el testimonio de Dios del poder de la verdad de su Hijo moviéndose por el mundo. Las epístolas son el testimonio de Dios del significado de la vida, de la muerte y la resurrección, la ascensión, la segunda venida de su Hijo. El libro de Apocalipsis es la culminación del propósito y plan de redentor de Dios para su Hijo. Así que todo el Nuevo Testamento es el testimonio de Dios a su Hijo, Jesucristo. Y lo que Juan nos va a mencionar aquí, en el verso 6, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es que la verdad. Entonces, Dios va a dar testimonio de su Hijo. Ahora, antes de entrar de lleno aquí, ¿cuántos testigos se necesitaban, según la ley mosaica, para confirmar que algo era cierto? Según la ley mosaica, en Deuteronomio 19:15, no lo vamos a buscar, solamente puedes anotarlo, 2 o 3 testigos. Y eso se remonta a la ley mosaica. Es por eso que Jesús en las enseñanzas acerca de cuando tienes que arreglar cuentas con tu hermano, ¿lleva a quién? A 2 o 3 testigos. ¿Recuerdas? Porque estaba dictaminado ¿dónde? En la ley mosaica. Entonces, el testimonio tenía que ser corroborado por 2 o 3 testigos. Entonces, en la disciplina, en Mateo capítulo 18, aún también tiene que haber 2 o 3 testigos. En Primera de Timoteo capítulo 5, verso 19, nadie debe dar una acusación sobre un pastor, sino con quién, con 2 o 3 testigos. Pablo dice a los Corintios en su segunda carta, capítulo 13, verso 1, cuando venga a ti voy a abordar su pecado, hablando de la iglesia de Corintios, y voy a hacer que la confirmación sean con 2 o 3 testigos. Entonces, las personas piadosas siempre han seguido un patrón de afirmar el testimonio en boca de más de una persona. Siempre, nunca se dejan guiar solamente por lo que alguien te dice. O las personas piadosas piden que por lo menos haya 2 o 3 personas que ratifiquen, porque esto es algo que Dios ha enseñado por medio de su palabra. ¿Correcto? Entonces, y aquí Dios hace lo mismo en el maravilloso resumen de Juan. ¿Quiénes van a ser los testigos? Por lo menos 2, parte de la Trinidad. ¿Quiénes son los testigos de que Jesús es Dios, el Salvador del mundo? 1, el Padre. 2, el Espíritu. ¿Te percatas de eso? O sea, aún Dios mismo sigue las normas que Él estableció para el ser humano. Aún si no fueran, aún cuando no es necesario, porque Él es Dios. Y su palabra es verdad, y su palabra es norma. Él no necesita que duden de su palabra, pero Él va a seguir las normas que estableció. Y son 2 las personas que van a dar testimonio, 2 personas de la Trinidad. Ahora, el mayor testimonio que se ha dado acerca de Jesucristo no viene del hombre, viene ¿de quién? De Dios. Este es el mayor testimonio que se ha dado de Jesucristo. Es realmente maravilloso escuchar cuando Él estaba en la cruz y un centurión dijo, realmente este era ¿quién? Jesús, el Hijo de Dios. Pero no es el testimonio del centurión lo que es maravilloso. Es el testimonio de Dios, quien convenció al centurión, porque Dios es quien convence al centurión para que declare esto. No viene por declaración propia, porque si el centurión hubiese creído que Jesús era Dios, desde un principio lo hubiese hecho. Pero al ver todas estas cosas, todo lo que Dios había hecho,
¿Qué es lo que hace? Es Dios quien convence al centurión, por eso es que da esta hermosa declaración. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y ahora vamos a ver, antes de entrar de lleno a Juan, a 1 Juan, en el mismo autor, 7 declaraciones maravillosas que da el autor acerca del testimonio divino de Jesús, el testigo de las Escrituras. Juan va a mencionar en su evangelio a 7 categorías de testimonio divino. Primero, Juan 5:39, evangelio, Juan 5:39. Nos va a mencionar lo siguiente. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En primer lugar, Cristo comenzó ¿con qué? Con el registro del Antiguo Testamento. Entonces, ¿quién va a dar testimonio de Cristo? Las Escrituras, dice, pero ¿empieza dónde? No empieza cuando Él llega, dice, escudriñad ¿qué? ¿Quién está hablando? ¿Y qué Escrituras van a escudriñar? El Nuevo Testamento no existía. No había Nuevo Testamento. Recién se estaba formando, es decir, se estaba tratando de recordar los escritores de los evangelios. El Nuevo Testamento aún no está. Entonces, ¿dónde empieza? Si bien es cierto, empieza en las Escrituras, pero Cristo comenzó ¿dónde? En el registro del Antiguo Testamento. 7 testimonios de que Jesús es Dios. Empieza uno, Juan menciona, uno empieza en el registro del Antiguo Testamento. Escudriñad las Escrituras porque ellos dan testimonio ¿de quién? De mí. Perfecto. Segundo testimonio que vemos en el Evangelio de Juan. Cuando Jesús es bautizado, en el capítulo 1, nos dice lo siguiente. ¿Recuerda sobre Juan el Bautista? Cuando dice, había un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Él no era la luz, pero vino para dar testimonio ¿de qué? De la luz, ¿correcto? Él vino para dar testimonio de la luz. ¿Y qué decía este hombre? Perfecto. Él le vino a dar testimonio ¿de qué? De la luz, Juan el Bautista. ¿Y qué decía Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Recuerdas eso? Entonces, segunda categoría, el testimonio de Juan el Bautista, enviado por Dios para dar testimonio ¿de quién? De Cristo. Juan capítulo 15, verso 27. Otros testigos que van a dar testimonio de Jesucristo. El testimonio que vino de sus discípulos. Los discípulos de Cristo se convirtieron ¿en qué? En testigos. De hecho, eso se establece específicamente en Juan capítulo 15, verso 27. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y el mismo capítulo 16, por favor, verso 30 dice, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido ¿de quién? De Dios. ¿Quién está dando testimonio? Sus discípulos. Entonces, en primer lugar, tenemos el testimonio de las Escrituras por medio del registro del Antiguo Testamento. En segundo lugar, tenemos el testimonio de Juan el Bautista. En tercer lugar, tenemos el testimonio ¿de quién? De los discípulos. Entonces, Juan 8:14. Juan 8:14. Dice lo siguiente. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vuelvo a leerte. Respondió Jesús y dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es que verdadero. ¿Ya? Entonces, vamos al verso 18.
yo soy el que da testimonio de mí mismo. Y el Padre que me envió da testimonio ¿de quién? De mí. Mire lo que dice Juan, capítulo 8, verso 14. Mi testimonio es verdadero. ¿Ya? Yo soy el que da testimonio de mí mismo. Pero el verso 18 luego añade diciendo, inclusive el Padre que me envió da testimonio ¿de quién? De mí mismo. ¿Correcto? De mí mismo. Mi Padre, refiriéndose a quién? Al Padre, al Padre, a la otra persona de la Trinidad. Entonces Jesús dice, yo doy testimonio de mí, que es verdadero, pero quien da testimonio de mí es ¿quién? El Padre, quien me envió. Entonces, si no crees en mí, entonces cree en el testimonio de quién? De mi Padre que me envió. Y su testimonio viene a través de las cosas que digo, porque solo digo lo que el Padre me da para decir. Las palabras que habló Jesús son las palabras que el Padre le dio para hablar. Fue a través de él que el Padre dio testimonio ¿de quién? De la verdad. Entonces tenemos el testimonio ¿de quién? De las Escrituras en el Antiguo Testamento, tenemos el testimonio de Juan el Bautista, el testimonio de los discípulos, tenemos el testimonio de Dios a través de las palabras de Jesús. Quinto, Juan 5:36 dice lo siguiente, mas yo tengo mayor testimonio que de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio ¿de qué? De mí, que el Padre me ha enviado. Entonces, Juan 5:36 nos dice que llamó a la gente para creer, ¿por qué? Por las obras que él hacía. ¿No has escuchado su voz? ¿No has escuchado, no has visto su forma? ¿No tienes su palabra en ti? Porque no crees en aquel que te envió, dice. Ya, cree por mis obras. Jesús dice, otro testigo, otro testimonio de mí, que son las obras que yo hago. Si ves mis obras, ¿no crees? Juan 15:26, por favor. Jesús dice, tienes las Escrituras del Antiguo Testamento, ¿no la crees? Tienes a Juan de Bautista, lo que dice acerca de mí, ¿no le crees? Tienes a mis discípulos, ¿no los crees? Escucha mis palabras, ¿no me crees? Entonces, mira mis obras. Juan 15:26, por favor. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio que acerca de mí. Todo este testimonio viene del Padre. El Padre es quien inspiró las Escrituras. El Padre es quien dio el mensaje a Juan el Bautista. El Padre es quien entregó la verdad a los discípulos, esta verdad profunda. ¿Recuerdas? Cuando Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y dijo, bendito a ti, que mi Padre fue quien te lo reveló. Entonces los discípulos, toda la revelación de los discípulos que iban a proclamar es por el Padre. El Padre es quien pone las palabras en la boca de Jesús. El Padre es quien dio el poder de hacer las obras. El Padre es quien envió el Espíritu Santo y que habló a través del Espíritu Santo. ¿Recuerdas? Entonces, el Padre es quien da testimonio de que Jesús es quien, Dios mismo. Y el testimonio del Espíritu Santo, Juan 15:26, el Consolador dará testimonio de mí. Y Juan 5:37 dice, y nadie, casi voy a Lucas. Juan 5:37 dice lo siguiente, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Entonces, ¿todo viene de quién? Del Padre. Entonces, tenemos el testimonio de quién? El testimonio de las Escrituras en el Antiguo Testamento, testimonio de Juan el Bautista, testimonio de los discípulos. Tenemos el testimonio de Dios a través de la palabra de Jesús, el testimonio de las obras de Cristo, tenemos el testimonio del Espíritu Santo y tenemos el testimonio de que todo proviene de quién?
del Padre. 7 cosas, 7 testigos que Juan nos menciona en los evangelios. Entonces, el evangelio de Juan es el testimonio de Dios mismos. Ah, ¿Por qué deberíamos creer que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Por qué deberíamos creer que Él es Dios, el segundo miembro de la Trinidad? ¿Por qué deberíamos creer que Él es eterno? ¿Por qué deberíamos creer que Él es perfecto? ¿Por qué deberíamos creer que Él no es creado? ¿Por qué deberíamos creer todo eso? Porque sus contemporáneos lo llamaron mentiroso. La gente que vivía con Él, específicamente los líderes religiosos, lo llamaron engañador, insinuaron que Él era un borracho, insinuaron que Él no estaba en sus cabales, lo identificaron como un falso, como un ser ah, infractor, rebelde de la ley, un fanático, un loco. Aún lo mencionaron que era un demonio. Eso fue lo que la cultura de aquellos tiempos dijo sobre Él. Entonces, ¿por qué creer ah, que Él es un ser divino? En el mejor de los casos, alguno le llamó maestro, en el mejor de los casos, pero después todo lo que te mencioné acerca de Él. Entonces, ¿por qué deberíamos creer que Él es el Mesías, el prometido del Antiguo Testamento? ¿Por qué? Porque si los judíos de hoy no lo creen, no creen que Él sea el Mesías, nunca lo han creído. ¿Por qué debemos creer que Él es el Hijo de Dios? ¿Por qué debemos creer que es el segundo miembro de la Trinidad, poseedor y dador de la vida eterna, nuestro Redentor, el que nos perdona, muere por nuestros pecados y nos perdona? ¿Por qué deberíamos creer eso? Por la sencilla razón que Dios mismo da testimonio infalible, indiscutible e inatacable, Dios Padre, de que Jesús es Dios. Simplemente por eso. Dios Padre da testimonio infalible, inatacable de que Jesús es ¿quién? Dios. Lo hemos visto a través del Evangelio de Juan. Y eso nos lleva nuevamente de retorno a 1 de Juan capítulo 5, verso 6. Este es Jesucristo, quien vino mediante agua y sangre. ¿Correcto? Jesucristo no fue creado cuando nació, por si acaso. Simplemente vino aquí cuando nació. Él vino al mundo. Esto es una verdad repetida, ¿no? En el Evangelio de Juan, verso 1, en el primer capítulo, luego el verso 14, aquella palabra o aquel verbo se convirtió en carne. 1 de Juan, capítulo 3, verso 8, dice algo similar: el que practique pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, ¿qué significa agua y sangre? ¿Qué significa? Y aquí sobre agua y sangre, Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, hay una serie de sugerencias sobre lo que significa, sobre lo que tal vez signifique agua y sangre. Primera referencia. Algunos creen que es el momento de la cruz. Dice que primero Jesús ya no tenía sangre. Cuando le hicieron un corte, ¿qué es lo que cayó? Agua, ¿correcto? Cuando los soldados vinieron a romper las piernas para que murieran ya, a Jesús no le rompieron, según la profecía no debían romperla. Entonces, ¿qué sale? Agua. Entonces algunos atan la sangre y el agua en esta escena. Entonces a eso es lo que se está refiriendo Juan. Pero, ¿qué dice aquí? Primero, ¿qué es? Agua y sangre. Y aunque tal vez parezca raro, la referencia en la muerte de Cristo es sangre y agua. Primero él sangró y después al final botó agua. El orden es inverso, ¿ya? Pero no hay ninguna base, no hay apoyo para interpretarlo de esa manera. Es cierto que la sangre, él botó sangre y el agua salieron de su lado cuando fue perforado. Ya, pero eso no es un testimonio divino en particular. Para nada, no es un testimonio divino. ¿Cómo crees que
ese acto es testigo de Dios. Que le perforen y salga agua. ¿Cómo crees que ese es testigo de Dios? No puede ser. Entonces, no es ninguna declaración divina, no es una afirmación muy física, muy humana. ¿Correcto? Lo otro, hay una segunda opinión que ha ganado cierta popularidad, que se refiere a las dos ordenanzas de la iglesia. ¿Cuáles son las dos ordenanzas? Bautizo y la cena. Perfecto, el servicio de la cena, lo que vamos a tener hoy día. No hay razón en el texto, tampoco, hermanos, de lo que habla Primera de Juan, sobre el fondo del texto, para ver el bautizo y la cena del Señor, para que sea testigo de parte de Dios Padre. O sea, no hay una conexión exegética, incluso teológicamente aquí, porque eso tampoco da ningún testimonio divino, porque esa es una función ¿de quién? De la iglesia. No es función que realiza Dios, es una función que Dios ha dejado para que lo realice ¿quién? El bautizo y la cena es una función que realiza ¿quién? La iglesia. No es un testimonio directo dado por Dios. Eso es un testimonio ¿de quién? De la iglesia. ¿Correcto? Entonces, no puede ser esta interpretación. Entonces, realmente solo hay una manera posible de interpretar el agua aquí, que se refiere al bautizo de Cristo, y hay una manera de interpretar lo que se refiere a sangre, refiriéndose a la muerte de Cristo. Estos sí son dos testimonios de Dios. ¿Y cómo es que son testimonios de Dios el Padre? Estos dos eventos se van a entrelazar y son críticos para comprender la vida y el ministerio de Jesús. En el bautizo de Jesús, el Padre, ¿qué hace? Declara. ¿Qué declara? Este es mi Hijo, en quien estoy muy complacido. Tienes testimonio directo ahí de quién? De Dios Padre, ¿ya? No solamente lanzándolo a iniciar su ministerio, porque después del bautizo él inicia su ministerio, sino que definiéndolo como quién, como su Hijo. Y Juan va a mostrar que Dios Padre va a dar testimonio de que Jesús es Dios. Entonces, cuando dice de agua y sangre, primero se refiere a que al bautizo, el bautizo de Cristo, ¿ya? Y aún en el bautizo se identifica con quién, con los pecadores. ¿Recuerdas? Se identifica con los pecadores. Y el bautizo fue un bautizo de arrepentimiento. Es lo que declaraba Juan el Bautista, bautícese para arrepentimiento. Es un testimonio de arrepentimiento. Entonces fue un bautizo de arrepentimiento. Jesús no tenía nada de arrepentirse. Pero allí, de esa manera tan propia, tan singular, Juan le dice a Juan, tienes que bautizarme. ¿Para qué? Para que se cumpla toda ¿qué? Justicia. Él, ¿qué es lo que está haciendo? Se identifica ¿con quién? Con los pecadores. Es lo que está diciendo Jesús, ¿correcto? Muy bien. Se identifica con los pecadores. El segundo testimonio divino fue ¿por quién? Por su sangre. Dice, verso 6, este es Jesucristo que vino mediante agua y ¿qué? Y sangre. Y es por decirlo de alguna manera, por la muerte al final de su ministerio. Ahora, eso también definió su ministerio porque se había identificado con los pecadores al entrar al bautizo de Juan. Se identifica con los pecadores y se identifica completamente con los pecadores en la cruz al recibir ¿qué? Su castigo, ¿correcto? Estos son eventos extremadamente definitivos, dos experiencias nominales de su ministerio de redención. Y así dice el Padre, da testimonio por medio de ¿qué? De su bautizo y de ¿qué? Y de su muerte. Muy bien, seguimos con el verso 6. No mediante agua solamente, sino mediante agua y ¿qué? Y sangre, ¿ya? No solo con el agua,
sino también ¿por qué? Por la sangre. Entonces, miren lo que dice, con su muerte. Porque con su muerte, ¿cómo Dios da testimonio? Porque su muerte va a hacer que los pecadores tengan ¿qué? Salvación. ¿Entrada a dónde? A su gloria, por medio de la muerte enviada por el Padre, designada por el Padre, establecida por el Padre y aún prefigurada en el Antiguo Testamento por medio de los sacrificios, tenía entrada ¿a dónde? El pecador, a los cielos. Entonces, ese es el testimonio que da Dios por medio de Jesucristo, que es Dios, por medio del bautizo y por medio de ¿qué? De su muerte. Esto es lo que se refiere Juan. El testimonio de Dios. Dios mismo va a dar testimonio de que Jesús es Dios también y parte de ¿qué? De la Trinidad. Hay una herejía que se levantó. Sedentius decía, Jesucristo sí es Dios en su bautizo, pero no en la cruz. En la cruz Dios lo abandonó y ya no, eso murió el hombre nada más, pero no murió. Recibió el Espíritu de Dios cuando se bautizó, pero perdió el Espíritu antes de morir y murió un hombre común y cualquiera, ¿no? Y partió de ese espíritu cuando él estaba en la cruz. Es una herejía. Dios mismo da testimonio de que él es Dios al inicio de su ministerio, que siempre lo fue, y en su muerte como redentor. Entonces, lo que encontramos aquí es que Dios va a dar testimonio de Jesús, que él es Dios. ¿Cómo no creer eso? Aún Juan, el autor, hemos visto que da 7 testimonios en los evangelios acerca de la deidad de Jesucristo. ¿Cómo podemos refutar un mundo que dice que Jesús no es Dios? ¿Cómo podemos refutar un mundo que menciona que Jesús es simplemente un ser creado? ¿Cómo podemos refutar a un mundo que dice, bueno, aunque ya reconocemos que Jesús es Dios, pero él no solamente es el único que puede salvar, podemos salvarnos a través de nuestras obras, a través de algunas otras cosas? ¿Cómo podemos refutar si Dios mismo, el Dios Padre, dice el único que salva por medio de su muerte, y él da testimonio de eso? No solamente que es su hijo, sino que también es el único medio para la redención. ¿Cómo podemos nosotros creer otra cosa? ¿Cómo podemos refutar nosotros aquellas herejías que se levantan por medio de esta palabra, por medio de lo que Juan dice? En los tiempos de Juan ya se estaba levantando herejías acerca de que Jesús no era Dios, de que era un ser solamente creado, los gnósticos, como lo hemos visto en algún momento. Y hay mucha gente que abrazó esas creencias. No los agnósticos, los gnósticos. Que Jesús sí, tal vez en momentos el espíritu se manifestaba como Dios, pero por espíritu, y no era de forma humana. ¿Cómo podemos sacar de nuestras vidas, sacar de nuestro entorno esto por medio de la palabra de Dios? Dios da testimonio por medio del Evangelio, 7 testimonios de que Jesús es Dios. Y aún mismo el escritor dice, Dios mismo da testimonio de que Jesús es ¿qué? Dios. Es maravilloso, es asombroso. Dios dando testimonio. La próxima semana, ya que esta noche no podremos ver, vamos a ver el segundo testigo, porque Dios dice, donde hay 2 o 3 testigos, y aún Él va a estar dentro de los parámetros que está establecido en Deuteronomio acerca de los testigos. El siguiente testigo es ¿quién? El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Van a dar testimonio de que Jesús es ¿quién? Dios. Y si es Dios, ¿qué tenemos que hacer? Obedecerle. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por esta mañana. Gracias por lo que tu palabra nos muestra. Dios, gracias porque vemos que Jesús es parte de la Trinidad. No hay forma de negarlo, no hay manera como. No podemos esconder eso, no podemos ocultar. Cuando somos conscientes, cuando leemos tu palabra, cuando realmente la estudiamos, descubrimos estas verdades. No hay forma de negar la deidad de Jesucristo, no hay forma que digamos que Jesús no es Dios, no hay forma que digamos que no hay manera, que solamente es invención de los hombres, que solamente es creencia popular o que es una mala enseñanza de algunas personas. No, porque tú mismo, Padre, das testimonio de que Jesús no solamente es tu Hijo, alguien que existió desde la eternidad,
sino que tú das testimonio de que Él también es Dios. Por lo tanto, ayúdanos, Dios, a defender esa verdad. No hay forma, realmente no hay forma, si somos conscientes de las Escrituras, más allá de lo que alguien pueda decirnos, más allá de lo que se pueda proclamar, realmente tu palabra es tan clara que nos muestra la divinidad de Jesús. No es una mención humana, es una declaración tuya por medio de las Escrituras. Tú lo declaras, tú lo afirmas. Por lo tanto, Dios, ayúdanos a defender esa verdad, porque la creemos, pero muchas veces nos quedamos cortos de cómo defenderla. Y lo tenemos en las Escrituras. Tenemos tu testimonio de que Jesús es Dios. Gracias por esta mañana. Gracias por lo que Juan puede mostrarnos. Te alabamos, bendito seas, en el nombre de Jesús, tu Hijo, Redentor nuestro. Amén.